¿Qué es ser un hombre a la perspectiva de Dios? ¿Qué es lo que es ser un hombre a la mirada desde la perspectiva de Dios? Hoy día, en un contexto tan difícil que nos toca vivir, creo que es importante hacernos esta pregunta a nosotros. Quiero leerle algo a ustedes que dice: conjunto de características, valores y comportamientos que una sociedad cultura impone como el deber de ser un hombre. ¿Ya? Los hombres construyen su masculinidad, es decir, aprenden a comportarse como tales de acuerdo con el lugar, contexto, momento histórico en el que viven. Es cierto, creo que cada uno de los hombres, y cuando digo hombre estoy hablando de la perspectiva de sexo o de género, ya que hoy día está tan en boga el término género, hoy día creo que es importante que nosotros nos hagamos estas preguntas como hombres, ¿cierto? Que estamos en medio de, sumergidos en una sociedad donde hace falta entender claramente a la luz de la Escritura qué es lo que nos quiere decir Dios. En Proverbio, por ejemplo, 26 dice lo siguiente: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Lo dice claramente la Escritura. Creo que cada hombre, ¿cierto?, en su mirada personal, hace una lectura de sí mismo muchas veces bastante elevada, pero la pregunta lo hace aquí ser el proverbista, dice, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Yo creo que ahí hay una gran pregunta que es con la que comenzamos conversando y compartiendo este momento, es ¿qué es lo que realmente es ser un hombre a la mirada de Dios? Si yo voy a la Escritura y lo pregunto en el Salmo capítulo 1, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Fíjese usted. Y bienaventurado quiere decir que es una persona afortunada, una persona que toma una muy buena decisión. ¿Y cuál es? El no estar en consejo de gente mala, que nos oriente, que nos guíe, que nos dirija, que muchas veces nos dé en forma distorsionada, ¿cierto?, de lo que es realmente ser un hombre. A veces esos conceptos que tienen que ver a veces en que ser hombre no debemos llorar, por ejemplo, el ser hombre que no debemos demostrar miedo, demostrar temores. Ser hombre significa que el que manda, por decir vulgarmente, el que la lleva. Ser hombre es aquel que manda a su esposa. Ser hombre a veces, muchas veces también tiene que ver en que tenemos ciertos privilegios, entre comillas, ¿ya? Bueno, ahí podríamos decir que estamos mal aconsejados. Y ese mal concepto que estamos teniendo nosotros, acuñando malos conceptos, y por qué no decir también lo estamos aplicando malmente. Bueno, el Salmo capítulo 1, versículo 1 dice claramente que si nosotros, ¿cierto?, no nos dejamos guiar por estos malos consejos, malas conversaciones, vamos a ser afortunados, vamos a ser gente bienaventurada. Y dice ahí: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese usted, dice, sino que en la ley de Jehová, aquí está el primer tip. Creo que aquí hay un primer enseñanza bíblica, dice que debemos, que en la ley de Jehová está su delicia. Quiere decir que el hombre de Dios, el hombre que dice ser hoy día una persona en este género masculino, ¿no? Tiene que una de las primeras cosas es deleitarse en la ley de Dios. Una de las cosas que debe ser para nosotros nuestro manual, nuestro compendio, es la Escritura. Los hombres que hoy día abrazamos la fe en Dios, debemos vivir nuestra vida conforme a los planes establecidos en la Escritura. Y dice algo más, dice, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese usted, quiere decir que su vida debe estar en torno absolutamente, integralmente a la palabra de Dios. Dice que de día y de noche, ¿cierto?, va a estar la ley meditando en su mente. Entonces vemos de que ser un hombre de Dios tiene mucho que ver con que nosotros podamos ser guiados por la Escritura y ser gente sabia para tomar buenas decisiones conforme a la palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 7, versículo 24 dice lo siguiente, dice, le compararé a un hombre prudente. Dice que aquí Jesús está enseñándole, ¿cierto?, a estas personas, a los que están escuchando de ese momento, una historia de dos hombres, ¿cierto?, que uno edificó su vida sobre la arena y otro edificó sobre la roca. La roca está establecida y revelada en la Escritura, quien es Cristo mismo. Entonces él me está diciendo acá que no me va a tomar como un hombre prudente. Si yo edifico bien mi vida sobre principios, sobre la palabra de Dios, dice que van a descender lluvias. Dice
que va a haber ríos, van a venir los ríos, van a soplar vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bien claro, la escritura es clara. Nosotros los hombres, cuando digo hombre y vuelvo a repetirlo, estoy hablando sobre el sexo, el género, debemos ser hombres responsables con nuestra vida, saberla guiar conforme a la palabra de Dios y ser hombres prudentes, como dice la Escritura, para que podamos ser también bienaventurados, afortunados, como nos dice también el Salmo capítulo 1, que ya se lo leí, y ahora le leo también Mateo 7:24. Quiero invitarles hoy día a que podamos reflexionar. Necesitamos meditar en nuestras conductas como hombres. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo buenos líderes en nuestro hogar? ¿Estamos siendo buenos padres en nuestro hogar? ¿Estamos guiando bien a nuestra familia? ¿Estamos siendo prudentes también con nuestros trabajos? ¿Estamos siendo responsables delante de Dios con nuestros actos? ¿Estamos siendo gente realmente coherente y consciente de saber de que Dios nos está demandando a ser hombres que sepamos guiar nuestras vidas conforme a la palabra de Dios?